Muy buen día para todos, bienvenidos a una clase más del Profe Matemático. Vamos a continuar hoy expresando en un lenguaje algebraico algunos enunciados. Entonces vamos a traducir varios enunciados a un lenguaje algebraico elevando un poco la dificultad. Les aconsejo sí ver el video anterior donde explicábamos como la base del lenguaje algebraico para poder seguir con más facilidad este video. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, pueden también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que constantemente estamos subiendo. Recuerden que también me pueden encontrar en redes sociales, en la descripción del video encuentran los enlaces. Denle me gusta al video si fue de su utilidad y por favor no olviden compartirlo entre sus amigos. Iniciemos. Bueno, ahora nos piden pasar estos enunciados a un lenguaje algebraico, ¿sí? Vamos a tomar como base lo que vimos en la publicación anterior. Es muy importante que lo tengan presente. Entonces nos hablan de un número par. Entonces debemos expresar esto en una expresión algebraica. Entonces, primero que todo, debemos tener claro cuáles son los números pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. ¿De dónde me resultan los números pares? O sea, si yo multiplico cualquier número natural por 2, voy a encontrar un número par. Por ejemplo, si yo multiplico 1 por 2, de ahí me resulta el 2. Si yo multiplico 2 por 2, me resulta el 4. Si yo multiplico, por ejemplo, 7 por 2, resulta 14, que es un número par. Y así, con cualquier número que yo multiplique por 2, siempre que yo multiplique por 2, voy a obtener un número par. Entonces, teniendo claro esto, puedo escribir el enunciado de forma algebraica. ¿Qué debo hacer? Multiplicar cualquier número por 2. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Entonces lo escribimos de la siguiente forma. Multiplicar por 2, o sea, es hallarle el doble a algo. ¿De qué? De cualquier número. Cualquier número que yo utilice me va a dar como resultado un número par. O sea, X, o Y, o Z, A, cualquier letra. Lo importante es que yo multiplique cualquier número por 2 y así escribí un número par de forma algebraica. ¿Qué pasa? 2 por cualquier número me va a dar un número par. Ahora debo escribir un número impar de forma algebraica. ¿Cuáles son los números impares? Entonces tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a un número impar? ¿Cómo llego yo al 1? Por ejemplo, si tengo el 2, ¿qué debo hacer para conseguir este 1 como resultado? Pues sencillamente debo restarle una unidad. 2 menos 1 y llegué al 1. ¿Cómo hago para llegar al 3? Entonces, si yo tengo 4 menos 1, obtengo el 3. O sea, obtuve el número impar. ¿Cómo puedo obtener el siguiente número impar? Los siguientes números impares. ¿Cómo puedo llegar al 5? Puedo llegar restando 6 menos 1. Al 7 puedo llegar restando 8 menos 1. Entonces, si seguimos la secuencia, me encuentro que aquí estoy con los números pares, 2, 4, 6, 8, y voy a seguir 10, 12, 14. Y lo común es que a todos les estoy restando una unidad. Quiere decir que voy a coger cualquier número par, le resto 1 y obtengo un número impar. Eso ahora escribámoslo de forma algebraica. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un número par. Ya tenemos el número par acá. Sabemos que 2x
corresponde a un número par. Entonces tenemos el número par. Ahora, ¿qué hacemos con este número par? Le restamos una unidad. Entonces le restamos una unidad. Entonces yo ya sé que haciendo esta operación obtengo un número impar. Coger cualquier número par que es 2x, quitarle una unidad, obtengo un número impar. Ahora expresemos dos números consecutivos. Entonces, en primer lugar, debemos saber qué son consecutivos, ¿no? Consecutivo quiere decir que va uno después del otro. O sea, si tengo un número, por ejemplo, el 9, su consecutivo será el 10. Si tengo, por ejemplo, el 5, su consecutivo será el 6. Si tengo, por ejemplo, el 1, su consecutivo será el 0, perdón. Si tengo el 0, su consecutivo será el 1. Entonces, si yo tengo el 9, ¿cómo hago para llegar al 10? ¿Qué operación puedo hacer para conseguir el 10? Pues simplemente debo sumarle una unidad. Si tengo el 5, ¿qué operación debo hacer para conseguir el 6? De nuevo, sumarle una unidad. Si tengo el 0, ¿qué operación para conseguir el 1? Sumarle una unidad. Y de la misma forma con cualquier otro número. Si tengo, por ejemplo, el 15, el 16, su consecutivo es el 17. ¿Qué operación hago para llegar al 17? Simplemente sumarle 1. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, que parece muy elemental, de hecho lo es, vamos ahora a expresarlo de forma algebraica para sacar una expresión acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos realmente es un número cualquiera. Aquí estamos tomando cualquier número como ejemplo. ¿Y cómo expresamos un número cualquiera? Lo expresamos con una letra. En este caso la voy a llamar M. Recordemos que podemos utilizar cualquier letra del alfabeto. Entonces, M. Este es el primer número. Entonces me están pidiendo dos números que sean consecutivos. Entonces, el primero es M. ¿Cuál será el siguiente número que debe ser consecutivo? Pues simplemente debemos tomar este número cualquiera, que es M, y la característica común es que le estamos sumando una unidad. Entonces, acá, esto que hicimos en este lado, lo tenemos expresado de una forma algebraica. Dos números consecutivos. M es el primer número y su consecutivo es este mismo número sumándole una unidad. Ahora, de la misma forma, con el mismo procedimiento vamos a hallar tres números consecutivos. Entonces ahora ya tenemos dos números consecutivos. Entonces, si el primer número es M, el segundo número sabemos que es M más 1, M más 1. ¿Sí? Aquí son dos números consecutivos. ¿Cómo expreso el siguiente número? El tercer número para que sea consecutivo. O sea, si aquí tengo un número cualquiera, al segundo número le sumo 1, entonces al siguiente número, ¿qué le debo sumar? Pues debemos tener el número inicial y ahora le vamos a sumar 2 unidades. Y en este punto tenemos el primer número, el segundo número y el tercer número. M, M más 1 y M más 2. Y lo podemos resolver con un ejemplo, verificarlo. Por ejemplo, tomemos un número cualquiera, el 5. Los números consecutivos tendrán que ser 6 y 7. Y verificamos, 5 más 1 efectivamente me da 6, 5 más 2 efectivamente me da 7. Entonces se puede verificar de una forma muy fácil. Aquí tenemos nuestros tres números consecutivos. Ahora veamos este ejercicio de acá. Aquí nosotros ya vimos en el video anterior cómo representar la suma. Evidentemente es simplemente
sumar algo, poner un signo más. Pero entonces ahora este enunciado ya viene un poco más complejo, viene compuesto por más cosas. ¿Qué trae ahora? Trae la suma, pues ya no es la suma entre un número o entre dos números cualquiera, ahora es la suma de dos números consecutivos. Entonces, normalmente, digamos que una manera sencilla de ir resolviendo esto es hacerlo hacia atrás, ir resolviendo o ir identificando primero lo que está a este lado. ¿Qué es lo primero que debemos identificar? Los dos números consecutivos, que pues nosotros ya los tenemos acá, ¿sí? Entonces, primero identificar cuáles son los dos números que son consecutivos. Entonces, habíamos dicho que son m y m más 1. M y m más 1. Entonces, tenemos una parte de este enunciado. Esta es solamente una parte del enunciado. Y continuamos ahora con la otra parte, que es la suma. ¿Pero la suma de qué? De los dos números consecutivos. Es decir, debo sumar este número m con este número m más 1. ¿Sí? Normalmente uno lo encierra entre paréntesis para demostrar que es un solo término del que se trata acá. Un solo término es esto. Entonces, este es el primer número, este completo es el segundo número y los sumamos. Entonces, aquí tenemos representada la suma de dos números consecutivos. Finalizamos con estos tres enunciados, ¿sí? Tienen una complejidad un poco mayor, ya son más complejos, son compuestos, ¿sí? Entonces veamos, el doble de un número menos su quinta parte. Y lo vamos haciendo por partes. Entonces, primero nos dicen el doble de un número. Nosotros ya sabemos cómo escribir el doble de un número, lo vimos en la primera publicación. El doble es multiplicar por 2 de un número cualquiera. O sea, el doble de un número. Menos, o sea, se trata de una resta, menos su quinta parte. La quinta parte es dividir entre 5. La quinta parte es dividir entre 5. Pero ¿es la quinta parte de quién? Pues del número. El doble de un número menos su quinta parte, o sea, menos la quinta parte del número. Es decir, tenemos que tener el número y dividirlo entre 5. Y esta es la expresión algebraica que corresponde a ese enunciado. Ahora nos dice la quinta parte del triple de un número, ¿sí? La quinta parte, sabemos que debemos dividir entre 5. Esa es la quinta parte, debemos dividir entre 5. Pero la quinta parte ¿de quién? Ya tenemos escrita esta frase de acá, que es la quinta parte. ¿De quién? De esta otra frase de acá, o sea, del triple de un número. ¿Cómo escribimos el triple? El triple es multiplicar por 3. El triple de un número cualquiera. 3m sobre 5. Aquí estamos diciendo que es la quinta parte del triple de un número. Y finalmente, tenemos ya como la base de lo que es el enunciado ya de un problema a resolver, ¿sí? Pero por el momento solamente es el enunciado, pero de aquí ya partiremos a la solución de problemas. Dice, la edad del hijo es la tercera parte de la de su padre. Entonces, claramente debemos identificar una expresión para la edad del hijo y otra expresión para la edad del padre. Entonces, para la edad del hijo y para la edad del padre. La edad del hijo, entonces nos vamos a concentrar en el hijo. Dice que es la tercera parte
de la de su padre. O sea que esta edad del hijo, como es la tercera parte, la debo dividir entre 3. ¿Sí? Es la tercera parte de algo. ¿Pero de quién? De la edad de su padre. Quiere decir que yo a la edad del padre la puedo llamar X y ya encontré la expresión para la edad del padre, X. Y la del hijo, que es la tercera parte de este, o sea, X sobre 3. Y ya tengo las dos expresiones. Entonces, más adelante veremos cómo a partir de este enunciado se desencadenará ya un problema como tal. Bueno, el video de hoy lo vamos a dejar hasta acá. La siguiente publicación vamos a seguir resolviendo o a seguir convirtiendo enunciados en expresiones algebraicas, en un lenguaje algebraico, pero incrementando un poco la dificultad hasta que finalmente lleguemos a la solución de problemas, que es el objetivo principal de esta clase. Amigos, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, por favor, en los comentarios me la pueden dejar. Si es necesario grabar otra publicación explicando más ejercicios de este nivel, lo haremos. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, no olviden compartir el video con sus amigos y muy pronto estaremos con una clase más del Profe Matemático. Hasta la próxima.